Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdely. Sus padres, los condes Anna y George Bathory, eran primos. Su infancia transcurrió en el castillo de Exeter y antes de cumplir los 6 años, sufría ataques de lo que se puede considerar hoy en día epilepsia. A los 11 años fue prometida con su primo Fernek Nadasdy, conde de 16 años. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra Úrsula, a diferencia de lo que era propio de la época. Recibió una buena educación y su cultura sobrepasaba a la de la mayoría de los hombres de aquel entonces. Ella era excepcional. Hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán, mientras que la mayoría de los nobles húngaros no sabían siquiera deletrear ni escribir. Hasta el príncipe del Transilvania de aquel entonces era prácticamente analfabeto. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casó con Frenek Nadasdy, que para entonces contaba con 20 años de edad. Se fueron a vivir al castillo Kastise, en compañía de su suegra Úrsula y otros miembros de la casa. Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y a Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a Ferenc por su fiereza a la hora de combatir, murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo junto con el resto de la parentela Nadasdy. Las sirvientas a las que ésta había protegido hasta ese momento fueron llevadas al sótano y allí recibieron por fin los castigos que, según Isabel, merecían. Es por esta época que empezaron a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurría en el castillo de Kastise. A través de un pastor protestante local, llegaron historias de que la condesa practicaba la brujería, explícitamente la magia negra, y para ello utilizaba la sangre de muchachas jóvenes. Según la leyenda, Erzsébet Bathory fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, la cual utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. La leyenda cuenta que Isabel vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. La anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Según el testimonio del conde palatino Jorge Zurso, primo y enemigo de la condesa, nombrado investigador general por el rey, cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición, ni a nadie para recibirlos. Lo primero que vieron fue a una sirvienta en el cepo del patio, en estado agónico debido a la paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no les llamó la atención. Pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el salón, y otra que aún estaba viva aunque le habían agujerado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. De debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más, y el diario de Isabel contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalle, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Por todos lados había toneladas de ceniza y serrín usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con sirvientes de ambos sexos,
y se rumoreaba que cuando tenía acceso carnal con chicas, no era raro que las mordiese salvajemente. Todo empezó en 1604, poco después de la muerte de su marido. Una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo mientras le estaba peinando, lo que trajo un fuerte bofetón de la condesa e hizo sangrar por la nariz a la doncella, la cual hasta este punto habría sido afortunada. Ya lo normal entre la nobleza eslava de la época habría sido sacarla al patio para recibir 100 bastonazos por aquel descuido. Pero cuando la sangre salpicó la piel de Isabel, a ésta le pareció que allá donde había caído desaparecían las arrugas y su piel recuperaba la lozanía juvenil. La condesa, fascinada, pensó que había encontrado la solución a la vejez, y que siempre podría conservarse bella y joven de esta manera. Tras consultar a sus brujas y alquimistas, y con la ayuda del mayordomo Zorco y la corpulenta Dorotia, desnudaron a la muchacha, la degollaron y llenaron una bañera con su sangre. Isabel se bañó en la sangre, o al menos se embadurnó con ella todo el cuerpo, y probablemente la bebió para recuperar su juventud. Entre 1604 y 1610, los agentes de Isabel se dedicaron a proveerla de jóvenes de entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables. Cuando la cifra comenzó a subir, este comenzó a manifestar sus dudas. Morían demasiadas chicas por causas misteriosas y desconocidas. Así es que ella le amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es al menos la versión de este pastor, que fue quien la denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría a través de la curia clerical. Más adelante, en la época en que los errores de Gábor le pusieron en una delicada situación política, tomó la costumbre de quemar los genitales de algunas de las sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo por pura diversión. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o los pechos. Para estas cuestiones privadas, se apoyaba en la fuerza física de Dorotia Sæthes, que, aunque ya mayor, seguía siendo muy capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida. En 1609, Isabel, por la falta de sirvientes en la zona como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas comenzaron a morirse pronto por las mismas causas misteriosas, lo cual no era raro en aquella época, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Pero en el internado de Castice, el número de fallecimientos era demasiado alto. Ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. La bruja Ana Darbulia la habría prevenido que nunca tomaran nobles, pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás. Fue su amiga Ersi Mayorova, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, quien convenció a la duquesa de que no pasaría nada. Así, al final, muchos cuerpos se ocultaron en lugares peligrosamente insensatos, como campos cercanos, silos de grano, el río que corría bajo el castillo, el jardín de verduras de la cocina. Finalmente, una de las víctimas logró escapar antes de que la matasen e informó a las autoridades religiosas. Esto era algo que había ocurrido varias veces en el pasado con sus sirvientas, por ejemplo, en el otoño de 1609. Una joven de 12 años llamada Pola logró escapar del castillo de algún modo y buscó ayuda en una villa cercana. Pero Dorca y Elena se enteraron de dónde estaba por los alguaciles y tomándola por sorpresa en el ayuntamiento, se la llevaron de vuelta al castillo de Castice por la fuerza, escondida en un carro de harina. Vestida solo con una larga túnica blanca, la condesa Erzsébet le dio la bienvenida de vuelta al hogar con amabilidad, pero llamaradas de furia salían de sus ojos. La pobre ni se imaginaba lo que le esperaba. Con la ayuda de Piroska, Fisco y Elena, arrancó las ropas de la doceañera,
y la metieron en una especie de jaula. Esta particular jaula estaba construida como una esfera, demasiado estrecha para sentarse y demasiado baja para estar de pie. Por su cara interior estaba forrada de cuchillas del tamaño de un dedo pulgar. Una vez que la muchacha estuvo en el interior, levantaron bruscamente la jaula con la ayuda de una polea. Pola intentó evitar cortarse con las cuchillas, pero Fixco manipulaba las cuerdas de tal modo que la jaula se balanceaba de lado a lado, mientras que desde abajo Piroska le punzaba con un largo pincho para que se retorciera de dolor. Un testigo afirmó que Piroska y Fixco se dieron el trato carnal durante la noche, acostados sobre las cuerdas para obtener un malsano placer del tormento que con cada movimiento padecía la desdichada. El tormento terminó al día siguiente, cuando las carnes de Pola estuvieron despedazadas por el suelo. En la sentencia todos fueron declarados culpables, algunos de brujería y otros de asesinato, los demás de cooperación. A todos los seguidores de Isabel, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador Fixco. A las brujas, Dorotea, Helena y Piroska, les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Katrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Isabel, se salvó por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que Isabel, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo, y tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. Finalmente, el rey Matías II de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que supuestamente habían muerto en sus manos. Pero el primo de esta le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida, así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Isabel, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispo de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Isabel Bathory estaba muerta, después de haber pasado 4 largos años encerrada, sin siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cactice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Exed de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Bathory en el pueblo de Exed, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy en día es desconocido, y todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo, y se prohibió hablar de ella en todo el país. Es imposible saber hoy en día qué sucedió realmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, Isabel Bathory sería una anomalía que se sale del patrón común de todos los asesinos en serie conocidos. En la Europa del Este de la época era común castigar cruelmente a siervos y pupilos y ejecutarlos incluso a pequeños delincuentes de las maneras más espantosas. Quizás fuera sádica y en consecuencia se aplicara especialmente a la hora de imponer disciplina, o incluso obligara a sus sirvientes a tomar parte en prácticas sadomasoquistas más o menos extremas. Ninguna novedad para la nobleza de su tiempo, cuya impunidad y poder legal les permitía tratar a la servidumbre como quisieran. O quizá fue realmente una torturadora y asesina en serie amparada en su estatus, que solo se perdió
cuando por falta de nuevas víctimas entre la plebe, recurrió a las hijas que formaban parte de la nobleza menor.